Dice así la palabra de Dios: llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, y el final de su habla es perversa es locura. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. ¿Y quién le hará saber lo que ha de suceder después de él? El trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. ¡Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho y cuyos príncipes banquetean de mañana! Bienaventurada tu tierra, cuyo rey es de noble cuna y cuyos príncipes comen a su debida hora, para fortalecerse y no para embriagarse. Por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Para el placer se prepara la comida y el vino alegra la vida y el dinero es la respuesta para todo. Ni aun en tu recámara maldigas al rey, ni en tus alcobas maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Es la palabra de Dios. Los invito a que oremos a Dios pidiéndole ayuda. Padre bendito, como cantábamos recién, vos sos nuestro buen pastor que guía a sus ovejas por verdes pastos, que nos encamina con su cayado, que nos enseña el camino de la vida. Te pedimos que en esta mañana tus palabras de sabiduría lleguen a nuestra vida, a nuestro corazón, y seas nuestro buen pastor, y que podamos, como cantábamos recién, escuchar tu voz y seguirte y encontrar el camino de la vida. Te lo pedimos en el nombre de tu bendito Hijo Jesucristo. Amén. Muchas veces no logramos entender el valor que tiene algo hasta que no lo tenemos. Ayer con mi esposa nos quedamos sin luz y primero fui a calentar el agua del mate y no podía calentar. Después tenía frío, no podía prender el calefactor, tampoco podía bañarme y de golpe nos quedamos sin nada. Buscamos un electricista un sábado, tampoco fue fácil encontrarlo. Hasta que no perdemos algunas cosas, no vemos el valor que eso tiene. El texto que leímos recién, hermanos, nos habla de las consecuencias que la persona sufre cuando le falta sabiduría y trata de mostrarnos cuán grandes son esas consecuencias. Cuando hablamos de la falta de sabiduría, hablamos de lo que la Biblia llama necedad. Este libro que hemos estado considerando ya hace un buen tiempo nos ha enseñado que vivimos en un mundo que está quebrado por el pecado y que es muy incierto. Eso es el contexto de lo que hemos visto últimamente. Es un mundo que está quebrado a causa de nuestro pecado, es un mundo que funciona mal y es un mundo que es sumamente incierto. Recordarán seguramente en el capítulo 9, versículo 2, que vimos que a todas las personas les sucede lo mismo, no importa si sean buenas, si sean malas, todos experimentamos muchas cosas buenas en la vida, todos experimentamos muchas cosas que son muy malas. Hemos aprendido también que a causa de esto tenemos que aprender a disfrutar de esas cosas buenas que Dios nos da y también tenemos que prepararnos para enfrentar tanta calamidad, tanta incertidumbre. Y la perla preciosa que ya hemos considerado en las últimas enseñanzas, que nos ayuda y que nos guía, es la sabiduría. Recordarán que vimos en el versículo 16 del capítulo anterior que el predicador dijo que mejor es la sabiduría que la fuerza. Es mucho mejor, dijo Salomón, ser sabios que tener mucha fuerza. Si tenemos sabiduría, podemos vivir en este mundo caído, incierto, poniendo los ojos en Dios. Vimos en la última enseñanza, en el versículo 10, que la sabiduría tiene la ventaja de impartir éxito. La sabiduría, dice Salomón, es exitosa para que las personas puedan caminar de una manera correcta. Ahora, ¿cómo podemos hacer para entender la importancia de lo que Salomón nos está diciendo? ¿Cómo podemos hacer para entender cuán importante es esa sabiduría? Podemos hacerlo por medio de pensar
¿Qué pasa cuando esa sabiduría no está? ¿Qué pasa cuando carecemos de esa sabiduría? Y de eso habla el predicador. Habla de aquello a lo cual él llama necedad y trata de mostrarnos cuáles son las consecuencias de vivir en este mundo tal como es, siendo personas necias. Solo así vamos a poder ver cuán importante es abrazar la sabiduría. De eso se trata lo que el predicador quiere compartirnos, de mostrarnos las consecuencias de la necedad, las consecuencias de la falta de sabiduría, para que podamos elegir el camino mejor. Va a decirnos dos cosas el predicador. De los versículos 12 al 15 nos va a decir que la necedad destruye al hombre, y de los versículos 16 al 20 nos va a decir que la necedad puede destruir a toda una nación. Qué casualidad, un día de elecciones. Versículos 12 al 15, entonces, en primer lugar, escuchemos lo que dice el predicador: la necedad destruye al hombre. Fíjense que de los versículos 12 al 15, Salomón quiere que miremos como al final del camino del necio, a las consecuencias de la vida que lleva y que veamos que son completamente destructivas. Si observan el final del versículo 12, él dice que los labios del necio lo terminan consumiendo. O si miran el versículo 13, él dice que la necedad del necio lo lleva a un estado de locura. O si se fijan al final del versículo 15, él describe al necio como una persona desorientada que no sabe ir a la ciudad. Él dice, este hombre tiene un camino, ese camino termina muy mal y es destrucción. Es un camino ineludible, es un camino muy destructivo. Es como un niño que desarma un juguete para descubrir que no hay forma de que él pueda volver a armarlo. Así terminan, dice el predicador, los necios. Y obviamente la pregunta que todos nosotros queremos hacernos es, ¿quién es esa persona? Porque nadie quiere terminar así, nadie quiere ser destruido, nadie quiere ser consumido. Así que el predicador nos muestra, nos hace un diagnóstico de esa persona. Y nos dice que la mejor manera para ver a esa persona es escucharlo hablar. Es lo que dijo nuestro Señor Jesús, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Si escuchamos hablar al necio, podemos entender quién es un necio. Entonces el predicador comienza a hablar de la manera en la que habla el necio para diagnosticarnos cómo se ve esa necedad y cuáles son sus consecuencias destructivas. Leamos una vez más el versículo 12. Dice así el versículo 12, llenas de gracia son las palabras de la boca del sabio, mientras que los labios del necio a él lo consumen. Cuando el sabio habla, dice el predicador, él es amable, es respetuoso, es constructivo, no es problemático. Es una persona que con sus labios hace el bien. Y el resultado no siempre se puede garantizar que sea bueno, pero muchas veces esa persona recibe bien a causa de eso. Está rodeado de personas que lo aprecian, no está enredado en conflictos porque su boca no lo ha llevado a conflictos, no tiene problemas con otras personas. E incluso muchas personas le devuelven el mismo amor. Él da gracia, él recibe gracia, dice Salomón. Él da gracia, él recibe gracia. Mientras dice el predicador que los sabios del necio a él lo consumen. Me gusta como dicen otras versiones más literales, se lo traga. Eso es lo que dice el texto. Se lo traga. El necio es completamente lo opuesto. Sus palabras son palabras que hieren. Sus palabras están bañadas por la murmuración, por el chisme, por la agresión. Y el resultado de eso es completamente malo. Y todos nosotros lo sabemos. Lo que dice Salomón es tan obvio que incluso en el mundo en el que vivimos, las personas lo entienden y tienen vocabulario para hablar de esas personas. Y dicen que son personas que tienen la lengua larga, son personas cuya boca es una cloaca. El mundo los describe, porque el mundo los conoce. Y Salomón dice es completamente destructivo, destruye relaciones,
destruye a la misma persona en la amargura de su corazón. Y además, dice Salomón, las palabras del necio revelan un desequilibrio moral. Fíjense lo que dice el versículo 13 y fíjense la progresión de lo que dice. El comienzo de las palabras de su boca es insensatez, el comienzo. El final de su habla perversa es locura. Lleva a un desequilibrio moral, dice el predicador. Es interesante que nosotros solemos conectar la necedad con la ignorancia, ¿no? O con la torpeza. Decimos que un necio es una persona que no sabe. Eso es lo que dijo el gran Domingo Faustino Sarmiento, que todos los problemas son problemas de educación. Si tan solo educamos mejor a las personas, los problemas se solucionan. Pero vivimos en un mundo donde incluso las mejores personas que han recibido la mejor educación abrazan muchas veces la necedad. Lo que está diciendo el predicador es que detrás de la necedad hay un problema más profundo y es un problema del corazón. Como dijo el pastor Cristian en la enseñanza pasada, se inclina hacia el mal. No sé si alguna vez has estado en conversaciones con personas que están hablando de algo que no es correcto o que están riéndose de algo que no es correcto. En ese grupo de personas hay personas que están dispuestas a hablar, hay personas que están dispuestas a llevar esa perversión a la práctica. Mientras preparaba esta enseñanza recordaba un episodio muy aleccionador que tuvimos con mis amigos de la escuela. Muchas veces en esa tontera de adolescentes hacíamos bromas con el consumo de drogas, hasta que un día un amigo vino y nos dijo que tenía problemas con las drogas. Y nosotros dijimos, nunca más vamos a hablar de eso, porque a él no le hace bien. Porque él no solo lo pensó, no solo se rió, él lo llevó a la práctica. Eso es lo que está diciendo el predicador. En la historia de la humanidad, incluso podemos pensar en muchos ejemplos. La humanidad está dispuesta a discutir con buenos intereses los derechos de la mujer y del niño para después terminar aprobando el aborto. Está dispuesta a discutir la mejor producción de energía para después terminar construyendo una bomba nuclear. Es un camino descendente que no está peor de lo que podría estar porque Dios es bueno, porque Él nos refrena, porque Él no deja que muchas veces lo que decimos con la boca se lleve a la práctica. Y además dice Salomón, el necio habla de lo que no sabe. Es un charlatán, es un vendehumo, como decimos en Argentina. Fíjense lo que dice el versículo 14. El necio multiplica las palabras, pero nadie sabe lo que sucederá. Una vez un amigo, cuando yo era más chico, me dijo algo muy divertido y muy aleccionador. Me dijo, vos tenés una respuesta para todo. Hay muchas cosas que vos las sabés, hay muchas otras que no las sabés, pero te las inventás. Y todos nos reímos, pero él me lo dijo en serio. Y yo me reí y pensé, tiene razón. Tiene razón. Así somos las personas. Vivimos en un mundo en el cual estamos acostumbrados al acceso a la información. Todo está disponible en nuestras manos. Todos podemos encontrarlos con solo un clic en internet. Y todos sabemos de todo. Este texto no está hablando de otras personas. Está hablando de nuestras redes sociales, está hablando de nuestras conversaciones, está hablando de nuestra capacidad para opinar sobre el planteo de Gabriel Heinze, sobre los aliens y sobre la última discusión teológica. De todo hablamos, de todo sabemos. Eso es lo que está en nuestro corazón. Y nunca estamos dispuestos a decir, no sé. Sin embargo, la paradoja, fíjense en el versículo 15, la paradoja de este mundo es que el necio, dice el predicador, aclamando saber tanto, se pierde en las cosas más elementales de la vida. El versículo 15 dice, el trabajo del necio lo cansa tanto que no sabe ir a la ciudad. En criollo, no sabe ir al centro, dice Salomón. Y si llega al centro no sabe volver, se ahoga en un vaso de agua. Esa es la contradicción de este mundo, dice el predicador.
Es la contradicción de mirar los cielos, ver las estrellas y no concluir que detrás de eso hay un creador. Es esa la contradicción que tenemos incluso en nuestras propias vidas cuando somos capaces de corregir, de saber de todo, pero no podemos llevar una vida ordenada, no podemos llevar finanzas ordenadas, no podemos llevar una vida devocional ordenada. Y el problema, nos dice el predicador, es que la persona que piensa que sabe todo, nunca se cuestiona que necesita aprender. ¿Y dónde termina eso? ¿Dónde termina? En la destrucción. Termina en la destrucción del propio ser humano. Ahí nos lleva la falta de sabiduría. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Qué es lo que está en el corazón de esta persona necia? No sé si les resulta familiar el versículo 14, pero lo que dice el versículo 14 es algo que ya se dijo varias veces a lo largo del libro de Eclesiastés. Y es que el hombre es un ser limitado que vive en un mundo incierto que le pertenece a Dios. Ya lo dijo varias veces el predicador. Y el hombre sabio es capaz de aceptar eso. El hombre sabio es capaz de aceptar que no sabe. El hombre sabio es capaz de aceptar la incertidumbre de este mundo, es capaz de aceptar que todo está en las manos de Dios. El hombre sabio es capaz de aceptar los dones de Dios, es sabio para aceptar que las calamidades también vienen de la mano de Dios. Y en consecuencia, cuando el hombre sabio acepta su lugar de criatura y entiende cómo este mundo está en las manos de Dios, está dispuesto a ubicarse en el lugar que le corresponde. Está dispuesto a aceptar su condición de criatura. Está dispuesto a aceptar la realidad de que nuestro mundo está alejado de su Creador. Está dispuesto a aceptar que hay muchas cosas que no están en sus manos, que están en las manos de Dios. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón cuando recibimos las bendiciones de Dios? ¿Dónde está nuestro corazón cuando experimentamos la tragedia de este mundo? Cuando disfrutamos de lo bueno, cuando nos tragamos lo malo, ¿hacia dónde miran nuestros ojos? Eso revela dónde está nuestro corazón, en el camino de la sabiduría, en el camino de la necedad. En el capítulo 7 de Eclesiastés, el predicador nos dijo: alégrate en el día de la prosperidad. Y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto el uno como el otro. El mundo es suyo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Eclesiastés. Para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Para que el hombre acepte a decir: no sé, dependo de mi Creador. Y esa es la invitación de las buenas noticias de Jesús. Esa es la gran invitación del Evangelio, que Él vino para restaurar. Eso que nos separa de nuestro Creador, eso que nos impide aceptar a decir: no sabemos cómo caminar. La invitación del Evangelio es aceptar nuestra condición de criaturas necias, camino a la autodestrucción. Aceptar que ese es el camino que hemos escogido, a menos que Dios haga algo. Nuestro buen Salvador Jesús nos dice que si estamos lejos, Él puede reconstruir nuestra vida. Él puede librarnos de la autodestrucción. Y si somos hijos suyos y estamos intentando reconstruirnos, Él dice que Él puede hacerlo. Semana tras semana, con cada cosa que carga en nuestro corazón, Él puede restaurarla. En segundo lugar, dice el predicador, hay algo más. Y es que la necedad puede destruir a toda una nación. Mi querido amigo, si estás visitando esta iglesia, este texto no lo elegimos porque hay elecciones. Esta es la palabra de Dios que habla a personas reales, de parte de un Dios empático que entiende tus necesidades. Y tiene algo para decirnos hoy, y es que la necedad puede destruir a toda una nación.
Esta es la sección del mono con navaja, por así decirlo. ¿Sabemos lo que hace un mono con navaja? Es sumamente peligroso. De eso trata esta sección a partir del versículo 16. El predicador dice que hay algo peor que un necio. Y es un necio en el poder, un necio en la monarquía, un necio que se postula a elecciones. Eso es mucho peor, dice el predicador. Si el ser humano es capaz de autodestruirse, como vimos hasta recién, ¿qué nos espera? Si un grupo organizado de humanos observa que al poder llegó alguien que no debería estar en el poder porque es necio, lo único que veremos es destrucción. El versículo 16 dice: «Ay de ti, tierra, cuyo rey es un muchacho», en el sentido de una persona inmadura, y cuyos príncipes banquetean de mañana. «Bienaventurada tú», dice el versículo 17, «tierra, cuando el rey es de noble cuna», en el sentido de una persona preparada, madura, y cuyos príncipes comen a su debida hora para fortalecerse y no para embriagarse. Qué propicio leer esto un día de elecciones, un día en el cual las encuestas dicen que un número grande de argentinos no quiere ir a votar a causa de la frustración pesada que tiene por sus gobernantes necios. Personas que han destruido su vida y que se las han ingeniado para llegar al poder, para destruir a toda una nación. Quizás el primer punto no nos ha convencido de cuán grave es la necedad, pero seguramente este punto puede convencernos, porque el poder de una nación al mando de un necio es un gran ejemplo a gran escala de lo que la necedad puede hacer. No para que pensemos en el que está en el poder, para que pensemos en nosotros, porque nos permite ver la destrucción de la necedad. Ay de ti, dice Salomón, cuando los que te gobiernan son inmaduros, necios, personas que persiguen sus propios deseos por encima de los intereses de la nación. Personas que, como dice el versículo 19, según otras versiones, ellos para el placer preparan la comida. Ellos usan el vino solo para alegrarse. Ese es el único horizonte que tienen. Y ellos usan el dinero de la nación para responder a todas sus necesidades. Bienaventurada, dice Salomón, tú, tierra, cuando los que te gobiernan usan los recursos de tus impuestos para hacer el bien a la ciudadanía. El preámbulo de nuestra nación argentina dice en las primeras líneas de la Constitución que el pueblo argentino invoca la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia. ¿Por qué nuestro país está como está? Porque hemos dejado de considerar a Dios como fuente de toda razón y justicia. Hemos celebrado y continuamos celebrando como nación lo que felizmente llamamos la deconstrucción de la familia, de la religión, de la naturaleza del hombre, del entendimiento correcto de todas las cosas. El corazón del gobernante necio, una vez más, es un corazón que no está interesado en el fondo en considerar a Dios. El predicador dice que lo que le interesa es seguir sus propios estímulos, es sensual, en el sentido de que es gobernado por sus sentidos, egoístas que solo buscan el placer. Y por supuesto que este tipo de gobernante es sumamente irresponsable y negligente. Hablando sobre esto, el predicador dice en el versículo 18, de una manera muy metafórica, que por negligencia se hunde el techo y por pereza tiene goteras la casa. Eso ocurre en una nación cuando hay una persona necia. Mientras preparaba esto, me acordaba del policlínico que están construyendo en Circunvalación y San Martín. ¿Lo conocen, no? Hace 11 años que lo están construyendo. Y hace pocos meses salió en las noticias porque las personas, como ven que no avanza la construcción del policlínico, están empezando a llevarse aberturas,
placas de Durlock. Negligencia que lleva a la destrucción. Ay de ti, tierra. Ay de ti, dice Salomón. A veces son cosas más pequeñas, como una abertura. A veces son cosas más grandes, como la vida de una niña de 11 años, que termina en un cementerio simplemente porque la justicia no funciona. Porque la persona que se la encontró ese día en la calle pasó por la comisaría más de 10 veces en 2 años y nunca nadie hizo nada. Negligencia que lleva a la destrucción. Las buenas noticias del Evangelio es que Jesús es Rey. En Marcos capítulo 1, Jesús se presentó como un gobernante, diciendo las mejores palabras que podríamos escuchar a aquellos que somos gobernados por necios, que el tiempo se ha cumplido y que el Rey ha venido. Él es nuestro gobernante, servimos a un Rey que no es necio, que vino a poner fin a la necedad, a la destrucción de nuestro corazón, de nuestras propias vidas y del mundo. Él mismo nos dijo que Él no vino para matar, para hurtar y destruir. Él vino para que tengamos vida, para que la tengamos en abundancia. Los relatos de las personas que vieron a Jesús nos dicen que cuando lo escucharon hablar, Él no era como este hombre de Eclesiastés. Las personas se sorprendían porque jamás habían escuchado a alguien tan sabio. Jamás hemos visto algo semejante, dijo el mundo. Él vino para reconstruir el mundo. Viciado de necedad, viciado de autodestrucción. El apóstol Pablo dice en Corintios que Él vino a traer una nueva creación, de manera que las personas que están en Él han dejado atrás una vida destruida y ahora son nuevas criaturas que se van renovando conforme a su imagen. Él también vino a pagar la deuda de nuestra necedad. Él vino a rehacer a las personas por dentro, en su corazón, para que dejemos de ser necios. Él vino a decirle a este mundo que está oscurecido con su necedad, que Él es la luz del mundo y que los que siguen a Él no andarán más en tinieblas. Y Él es un gobernante tan sabio, tan bueno, que Él promete que un día va a dejar vivir a los hombres, sus hijos, en cielos nuevos y tierras nuevas donde moran la justicia. Él puede reconstruir tu vida si estás acá sin Él. Él puede hacerte de nuevo. Él puede hacer que dejes esa necedad que pesa en tu corazón, porque sabes que te está llevando a la destrucción. Y si sos un hijo suyo, Él puede reconstruir tu vida en todas aquellas áreas que todavía pesan en tu corazón. La invitación de Él para nosotros es que vivamos vidas que regularmente le digan basta a esa necedad. Que lo recordemos a Él, que puede ser nuestro creador y nuestro reconstructor. Que podamos vivir, como vimos en el capítulo 5, vidas que quieren acercarse a la casa de Dios para escuchar las palabras de Dios. Él nos prometió en Mateo capítulo 7, versículo 24, que cualquiera que oye sus palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre
la roca. Sus palabras pueden hacerte sabio para que abandones la necedad que como hijo de Dios te pesa, te carga. Todas aquellas cosas que destruyen nuestra vida. Él te invita a que escuches sus palabras y que seas sabio. No quisiera desaprovechar esta oportunidad para decir algunas palabras para aquellos de nosotros que en nuestra necedad hemos cometido errores y que hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias que nos generan culpa, frustración. Tantas veces nos preguntamos hasta cuándo los efectos de ese daño van a seguir en nuestra vida. Mi querido hermano, Dios promete reconstruir tu vida de la necedad a la sabiduría. Es algo que es imparable y es algo que es solo cuestión de tiempo. Mientras tanto, Él te invita a que escuches sus palabras, que aprendas su camino y que esperes en su reconstrucción. Él puede enseñarte, Él puede capacitarte, Él puede ayudarte a ver las cosas de otra manera, a hacerlas de otra manera. Él puede hacerlo. Y en aquellas cosas que ya no tienen remedio porque tu necedad provocó daños irreparables, Él promete un día hacer todo nuevo. Él un día va a borrar toda esa necedad de nuestros corazones, de este mundo. La necedad es completamente destructiva. Nuestro buen Señor es sumamente poderoso. Oremos. Amado Padre, te pedimos que cada uno de nosotros hoy acepte tu invitación. Que aquellos que no te conocen en esta mañana se acerquen a vos, reciban tu salvación y sean personas reconstruidas. Y te pedimos que aquellos que somos tus hijos abandonemos cada día con gozo los rastros, los residuos de necedad que todavía están en nosotros, que más de una vez nos llevan por el mal camino. Te pedimos que nos ayudes, Señor. Te pedimos que nos capacites, que nos des tu sabiduría. Y te damos muchas gracias porque sos un Dios poderoso para hacer en nosotros personas sabias. Te damos gracias porque Jesús es nuestra sabiduría y nuestra salvación. En su nombre oramos. Amén.